Empezamos con el ejercicio. Para... ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, sí. Bueno, listo. Ya. Eh, Listo, entonces ya aclarado lo que dijimos, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ustedes con un ejercicio de circuito. Ay, muchacho, aquí no dan valores de R1 y C1. Tienen que hacerlo general. Entonces, R1, C1, acá viene R2, acá viene C2. Aquí está la salida de voltaje que requiere y aquí está la entrada de voltaje que se requiere. Y simplemente piden, por cuestiones del ejercicio, solamente piden esto. Listo, nada más. Piden eso nomás. Entonces, eh, bueno, ustedes que ya han visto circuitos 2, han visto circuitos 1, ya saben algunos métodos para poder realizar, digamos que estas operaciones. ¿Cómo lo harían ustedes? Díganme métodos, como puedo hacer esto y esto y hallo B0 sobre BI. ¿Cómo lo harían? No Podría sé, pasar como el circuito a Laplace. Sí, sí, de no, acuerdo. Creo que todo el mundo, digamos que sería por Laplace en vez de ecuaciones diferenciales porque es más complicado por ecuaciones, ¿no? Entonces, digamos, Sí. ya está el circuito por Laplace. Entonces, ¿cómo lo harían ahora sí? quise sumar, no sé, eh, en serio y luego en paralelo si deben y empezar para atrás. Ya. Entonces dices que intentar hacer sumas de resistencia, ¿sí? Sí, sí. Listo, listo. Entonces, vamos a explicar algo aquí para que te des cuenta, y espero que se dé cuenta, de que ¿por qué no puedes realizar sumar, digamos, eso? Porque mira que el voltaje que está referido de la salida es el capacitor 2. Tú llegas, Sí, si se es llega a que sumar esto, se ¿cierto? pierde, se pierde el voltaje, sí lo entiendo. Ajá, se pierde el voltaje. Entonces, digamos que no sería conveniente hacer eso. Sí, sí, sí. Sí, no sé qué hacer, Ajá, no, estoy seguro. listo. Entonces, Javier, ahí va. Javier, pero digamos, sí se podría en parte porque lo podríamos hallar para la corriente de B sub I, ¿no? O sea, se podría hallar como una relación para eso y después se miraría cómo se puede hallar otra relación para la Bueno, otra entonces, fuente. vámonos por ese lado. Entonces, vamos analizándolo así. Entonces, vamos por ese lado. La idea es que como que empiecen a mirar eso. Entonces, listo. Ustedes sumaron eso. Bueno, no pasa nada. Perdieron el voltaje de cero. Listo. Luego cogieron eso y eso lo pusieron en paralelo con el capacitor uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí va a haber una R1, ¿cierto? Y por aquí como una caja, que esto se dibuja como una caja porque hay impedancias y resistencias y no sé qué valor, pero esto es una impedancia ZP. Y aquí viene la entrada, ¿cierto? Entonces, según lo que entendí del compañero, es que dice que calcular la corriente que pasa por acá, ¿sí? Sí, sí, Listo, esta corriente I1, si usted se llega a devolver por acá, ¿cierto? Se vuelve a devolver por aquí, es la corriente que pasa por acá. Eso sí es cierto. Eso está bien. Eso no está mal, ¿sí? Y luego de eso, podríamos, digamos que calcular el voltaje que está aquí, ¿no? Sí, pero ahí ya sí, no, ya, ahí se para después hacer un LBK. Y después tendría usted más realiza sentido, una LBK, ajá, para calcular el voltaje que está aquí. Sí, sí. eso sería más lo mismo, o Y, sea, e- sería lo y, mismo es, hacer un turn. y después de eso, sí es como hacer un Thevenin. Y después de eso, ya tiene este voltaje, ¿cierto? Y entonces, ¿qué haría después de obtener ese voltaje? Ese voltaje queda en paralelo con las otras, suma las dos otras dos resistencias. Entonces, ¿qué Se podría podría, usar usted ahí? eh, Ajá.
de pronto hallar la corriente Digamos para que también puede luego, hacer eso, ¿cierto? para luego Entonces calcula soltarla la corriente que va por acá y después y esa con una corriente, lírica hace una corriente que hace por acá, ¿cierto? Y y después después como hace cuenta ohm eso. y listo, ¿no? Pero la cosa es que, o sea, Ajá, entonces para ahí, encontrar la relación. no, pero ahí está ya, ¿no? Porque mira, tienes, o sea, Sí, y ahí uno ya queda, la pero tienes, y saldría dos como ya la largo, tienes. ¿no? Sí, claro, ahí es donde voy yo, digamos que ahí va, este ejercicio sale de este lado, eso no está mal. Pero digamos que lo estás haciendo de manera de a pedacitos, como hacemos este pedacito, luego este pedacito, ese pedacito, ese pedacito. ¿Se ve largo? Sí, claro, se ve largo y se ve bastante largo, porque al final usted, ¿qué es lo que va a estar haciendo matemáticamente? Sustituciones, ¿no? Sí, sí. ¿Cierto? Si se da cuenta, usted va a estar aplicando siempre sustituciones. Entonces, Ujú. no está mal, está bien. Puede que algunas personas lo hagan más rápido por ahí, eso ya es que ustedes se midan en su tiempo, o sea, literalmente, o sea, yo, sí, literalmente, que se midan su tiempo, así sea tan exagerados de coger un cronómetro y, pum, voy a empezar a hacer ejercicio, ¿cuánto me demoro en terminarlo? Si se demoran, o sea, si se demoran mucho en hacerlo por este lado, pues no lo hagan por este lado y háganlo por otro. No está mal como lo están haciendo por ahí. Ese es uno, esa es una manera de hacerlo. Otra manera que pues generalmente muchas personas usan es mallas, ¿no? Sí, por Maya. Entonces, Sí, Pero también. todo queda en términos de I. entonces, mallas, ¿qué es? Pues aplicamos corrientes en los dos cuadrados, en los dos cuadrantes que están acá, y hacen la ecuación 2 por 2 como se les convenga. O sea, tipo, yo quiero hacer Kramer, me parece más fácil, lo hago por ahí, listo. Está bien, no pasa nada. Yo hago Gauss porque me parece más fácil, entonces lo hago por ahí. Bueno, está bien. La cuestión, usted solamente va a hallar y dos. ¿Por qué? Porque uno, eso no le interesa, ¿cierto? Usted va a hallar es y dos en función de BI. ¿Por qué no le interesa I1? Porque al final, pues si uno no me relaciona con la salida, pero I2 sí, ¿cierto? ¿Por qué? Por una ley de Ohm. Entonces usted puede aplicar una regla de Kramer y luego aplica ley de Ohm. Y no está mal. Ese es otro método. Si le parece más fácil, lo puede hacer por ahí. Pero eso, como les digo, eso ya es como que ustedes lo hagan así en su hoja, en su cuaderno, sin mirar nada, ni la respuesta ni nada, y se midan ustedes hasta cuánto se demoran. Si les parece muy difícil hacerlo por mallas, pues no lo hagan por ahí. Mi cuestión, a mí, en mi parte, me parece mucho más fácil hacer todos los ejercicios, la gran mayoría de ejercicios por nodos. No sé, estoy muy acostumbrado a eso. Pero ya es cuestión de cada uno. Entonces, voy a hacerlo por nodos, pero ustedes pueden realizarlo por mallas o por el primer método que hicieron. Tiene que dar lo mismo. Si hay diferente, digamos que hay, o yo estoy mal, o usted le hicieron mal. Porque yo igual, como les digo, me puedo equivocar. Entonces, aplicamos nodo. En el caso de nodos, siempre es uno de referencia, pues el usual, generalmente abajo, ¿no? Y el nodo real, donde pasan tres corrientes. ¿Cuál? El que está aquí arriba. ¿Ese nodo está relacionado con algún voltaje que me pone en el circuito? No. Entonces, es B1, porque al final no hay relación. O sea, B0 no está aquí, digamos. Entonces no puedo relacionar lo que sea B0 Sí, sí, eso. sí. Entonces ahora B1 está ahí. Y ahora aplicamos nodos. Bueno, pues voy a aplicar el análisis de nodos rápido. Si alguien no sabe aplicar nodos, me puede preguntar, porque bueno, eh, al final pues mucha gente platicó mucho más mallas que nodos y ya eso es cuestión de cada uno. Entonces B1 menos BI
sobre la resistencia R1 más B1 sobre 1 sobre, uy, madre, 1 sobre SC más B1 menos B0 sobre R2 más 1 sobre SC2. Este es igual a 0. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, ahí B1, ¿cierto? B1 está relacionado con B0 y BI, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que a B1 tengo que sustituirlo o buscar una manera de que B1 lo pueda relacionar o con el voltaje de entrada o con el voltaje de la salida con una ecuación. Con que eso yo ya lo haga, ya bastó el ejercicio. Entonces, eh, ¿cómo puedo relacionar B1 en términos de BI o B0? No estoy, digamos que no estoy conjuntando de que tenga que relacionar B1 con los dos porque ya lo hicimos, sino que ahora B1 tiene que haber una relación entre la entrada o B1 entre la salida. ¿Cómo podría relacionar eso? ¿Cómo lo puedo relacionar, muchachos? Un divisor de corriente. ¿Un divisor de qué? No, no, no. No sé. Entonces, intenten pensar como B1 lo puedo relacionar con BI de manera más fácil o puedo relacionar a B0 en función de BI, B0 en función de B1 de una manera más fácil. Entonces ya es como buscar lo Creo más que fácil de con relación. BI sale más fácil. ¿Cómo? Creo que con BI sale más fácil relacionar. ¿Por Tenemos menos qué? elementos. Tenemos menos elementos de por medio. Solo tenemos la resistencia. ¿Cómo? Y solamente tenemos menos elementos de por medio. Pues, según mi punto de vista. Pues digamos que sí, pero digamos que el método hablamos de dos métodos y esos dos métodos tuvieron algo como en común. Más que todo el primero. El primero, ¿qué fue lo que dijimos que podíamos relacionarlo? ¿Se acuerdan que en el primero dijeron algo por ahí? Divisor de tensión. Ajá, hay un divisor de tensión, ¿cierto? ¿Por qué hay un divisor de tensión? Porque este voltaje que está aquí, que al final esto es V1, digamos que Ah, se está suministrando a estas dos resistencias, ¿no? Estas dos impedancias, ¿cierto? Porque este es el voltaje que se está viendo en esas dos resistencias, ¿estamos? Entonces, usted sí puede explicar divisor de tensión en ese caso. Lo puede hacer. ¿Qué significa? Que puede hacer que P0, que es el voltaje de salida, va a ser igual al voltaje total que se está suministrando, que sería V1, por la impedancia resistencia que se está queriendo hallar sobre R2 más 1 sobre SC2. Primera ecuación. Segunda ecuación. B1 ya está relacionado con B0, o sea que esto queda un número con B0. Esto ya queda un número con B0. Esto ya queda un número con B0. Y si se dan de cuenta, ya tengo B0 y B1, B0 y BI. O sea que ya está, ¿no? Ya con esas dos ecuaciones ya tengo básicamente relacionado todo el sistema. Entonces, digamos que de manera fácil de poder conmutar esto, pueden hacerlo por sustitución, que por eso el divisor de atención es una gran ventaja en ese sentido, ya que ustedes solamente lo único que tienen que hacer es despejar esta ecuación, pero ¿cómo? Haciendo que B1 quede en función
de B0 y B1. ¿Sí? ¿Están escuchando a un perro por ahí? ¿Cómo? Que están haciendo mucho ruido por aquí. Eh, entonces, usted tiene eso, ¿no? Entonces, usted puede despejar a B1 en función de B0 y BI, ¿no? Esto es una BI, es que yo puse aquí uno. BI. Y al hacer esto, pues puede reemplazar aquí y ya tiene prácticamente un despeje, ¿no? Y ya listo. Entonces, bueno, entonces aquí hagamos una cosa aquí. Entonces, ¿quieren que haga la matemática o no quieren que haga la matemática? ¿O ustedes las hacen por sus propios méritos? Al final, ustedes hacen esto y ya luego queda B0 sobre BI y ya está. O sea, queda igual a tanto. Esa es la función de transferencia, eso es lo que pedía el ejercicio. Entonces, les pregunto, ¿quieren que haga la matemática o lo Hazla, dejamos? hazla, ¿Cómo? hazla, porfa. Bueno, entonces vamos a hacer la matemática de esto. Entonces, voy a coger esto de acá, voy a subirlo, porque al final esto no lo voy a necesitar hasta que resuelva el sistema que está abajo, que es en azul. Listo, ahí está. Entonces, esto lo vamos a resolver primero. Eh, listo, entonces hagamos separación para que quede más fácil de qué significa separación. Bueno, pues quito esto y ahora pongo a R1 acá y aquí pongo R1 y aquí queda esto así. Listo. Ahora aplico la operación que hay aquí, que sería con regla de la oreja. Al final esto se multiplica por este, ¿cierto? Entonces eso sube y pues queda como un número entero. Entonces queda SC por B1. SC1 por B1. Listo. Y ahora, em, hacemos separación aquí de esto también. Entonces, voy a agrandar esto un poquito más. Esto queda B1 menos B0. Entonces voy a poner esto aquí, así. Tun, y ahora me queda menos B0 de lo mismo. O sea, R2 más 1 sobre SC2. De ahí aplicamos separación. Ahora, vean que estos dos pues tienen como un número ahí fraccionario de abajo, entonces intentemos que quede todo entero para que quede mucho más sencillo de poder hacer prácticos, ¿no? Entonces, queda B1 sobre, multiplicamos todo esto por SC2 y aquí por SC2. Lo mismo por el otro caso, o sea, B1 también toca hacer lo mismo. Entonces, según esto queda de manera que arriba queda SC2 sobre eh, SRC2 y esto también es R2 más 1 porque al final pues se cancelan, ¿no? Entonces ahí ya aplicamos esto, entonces ahora lo ponemos acá, SC2, esto queda 1 y acá queda SR2C2 y queda 1 más 1. Borramos esto. Ahora ponemos SR2C2 más 1
Y acá queda SC2 más 1. Listo. Ahora para que todo quede entero y no tengamos que hacer suma de fraccionarios, que pues en mi caso me parece mucho más complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos R1 por SR2 C2 más 1. Espera que estoy escribiendo mal. R2 C2 más 1. Y aquí también, esto por eso mismo. O sea, por R1, SR2, C2 más 1. Y si hacemos esto, pues va a quedar prácticamente todo en enteros. Entonces, ¿qué queda? Queda, miren que esto de acá morado se va a cancelar con esto y con esto. Y entonces arriba nos va a quedar SR2, C2, R2C2 más 1. Todo esto multiplicado por B1 menos SR2C2, C2. SR2C2 más 1 por BI más, ahora aquí queda algo como muy multiplicado aquí porque queda SC1 por R1 por SR2 C2 más 1 por B1 más el de los paréntesis, o sea, este se cancela con este y al final nos va a quedar como, nos va a quedar como SR1 C2 por B1 menos SR1 C2 por B0 igual a 0 porque pues esto por 0 pues da 0. Y ahí digamos que ya quedó todo completamente en enteros, ¿sí? Claro, ahí falta pues si quieren hacer las multiplicaciones y eso, pero en este caso ya queda esto así, ¿no? Y ahora agrupamos B1 con B1, ¿sí? Busquen dónde está B1 y B1 y lo agrupamos. Y todo lo que esté con BI con B0 lo pasamos hacia el otro lado. Entonces, esto va a quedar como esto va a quedar SR2 por C2 más 1 por BI. Esto va a ser BI más, de BI ya está aquí, ¿cierto? Esto ya no hay más BIs y ahora solamente queda B0. Entonces aquí me queda más SR1 C2 por B0 sobre, y ahí sí separamos todo lo de B1. Entonces dése cuenta que este denominador va a dar demasiado grandecillo. SR2 C2 más 1 por B1, ¿cierto? Más, entonces esto, es que no sé si puedo copiar esto para no tener que copiar esto todo el tiempo cada rato, creo que no. No, no me deja. Es que queda muy bueno. No te voy a copiar todo. S, S, C1, R1 por S, R2, C2 más 1 por B1 más SR1 C2 por B1. Ah, por B1. Así ya. Por B1 no. Este es igual a B1. ¿Estamos de acuerdo? Mucha matemática. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que eso da, ¿no?
Tenés en cuenta que el ejercicio, o sea, lo difícil, digamos que no es hacer el análisis de método de cómo hacerlo, sino que es la matemática como tal, ¿sí? Entonces, esto es como lo complicado, como lo que tienen que entrenar esto, tienen que hacer mucho ejercicio para que les sean muy mecánicos. ¿Mecánicos a qué me refiero? Porque aquí te voy a tener mucho cuidado en que, por ejemplo, me pueda comer una resistencia 1 y la escriba resistencia 2 ya la embarré. Entonces, voy a tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, según yo, eso está bien. Y pues un compañero me dijo que también estaba bien, entonces creo que está bien. Ya se despejó todo esto, entonces al final yo pues esto ya no lo necesito. ¿Para qué? Y esto tampoco, o sea, esto ya es que lo necesitase porque al final pues toca reducir y despejar. Y ahora nos quedó esto. Ahora vea, esto que está aquí, ¿cierto? Se va a reemplazar acá. Pero entonces vamos a cambiar esto y vamos a poner ahora esto como B0 es igual a ¿qué? Hacemos lo mismo, todo, lo multiplicamos todo por SC2 y SC2. Arriba queda B1, queda normal, o sea, B1, ya, no cambia, B1 queda eso. Sobre SC2 por R2, más 1. Entonces, ¿qué pasa? B1, pues, puede salir de aquí, ¿no? Y, bueno, y podemos poner esto así. Al final es lo mismo. Entonces, ¿qué es B1 por esto? ¿Qué significa? Le estoy agregando un polo, ¿no? Entonces, tun, ¿cierto? Eh, entonces, listo, tenemos eso. Y ahora, ¿qué queda? Esto queda multiplicado por SC2 R2 más 1. Bueno, eso ya las operaciones, ustedes las van haciendo, ¿cierto? Y después de hacer esto, eh, ya prácticamente esto queda igual, o sea, esto es B0, porque dése cuenta de que acabé de multiplicar ya, ¿no? El uno del numerador, pues por todo lo que está arriba, queda todo lo que está arriba, y el denominador multiplicado por SC2 R2 más 1. Ya está. Aquí ya prácticamente ya está, entre comillas, el ejercicio hecho, porque al final ya está la relación. ¿Qué pasa? Que ahora eh, tengo que despejar B0, pero entonces aquí vuelve y juega. Separo esto en dos, ¿cierto? Que al final este denominador, esto de aquí con este de aquí. O sea, se separan y los denominadores pues quedan así, ¿no? Entonces, hacia el otro lado va a quedar B0 menos B0, perdón, B0 menos SR1C2 por B0 sobre SR2C2 más 1 más SC1R1 por SR2C2 más 1 más SR1C2, todo esto por SC2 por R2 más 1. Entonces sí, creo que ya entienden a qué me refiero. Y pues voy a intentar, es que no creo que quepa, pero voy a borrar esto y voy a borrar esto y esto voy a poner un igual. Creo que ya me entienden a qué estoy haciendo, ¿cierto? O sea, B0 menos todo eso que está ahí por B0,
es igual a BI por eso sobre eso. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? Usted está llevando ese un solo término. El factor común, ¿Cómo? llevo lo otro de cara a B, B y lo divido y luego paso B al otro lado Sí. dividiendo B cero. O sea, ya lo demás es despeje, ¿no? Entonces ahora saca factor común B0 prácticamente. Y Si queda quiere, suma los uno fraccionarios, que al menos final eso no se demora, uno. y luego lo divide, ¿no? Entonces, si se da de cuenta, el fraccionario que está ahí va a quedar como al cuadrado o algo así, ¿no? No sé. Pero la cuestión es esa, ¿no? O sea, ya ahí prácticamente está hecho, porque simplemente despejan, que obviamente no cabe aquí en este tablero, y ya está, ¿no? Entonces, pues sí, no, falta multiplicar pues esto con esto. Pero bueno, eso yo creo que ya creo que todo el mundo sabe cómo realizar esas pequeñas cositas. Entonces, ¿alguna pregunta acerca de este ejercicio? No, Javier, ¿hay to- alguna otra forma que sea como un poquito más cortica o algo así? O esa, digamos, ya es como la no, más men, reducida a la sí. anterior que habíamos dicho. Lo que yo les he dicho, muchachos, el parcial no les va a quitar el tiempo en análisis, literal. ¿Qué les va a quitar el tiempo? La matemática. Eso es, men. El tiempo le va a quitar la matemática. Por eso les digo, no se confíen. O sea, este parcial se está para estallar, porque literalmente si usted tiene buenas las bases, pues ya está. ¿Cuál es el problema con este parcial? Men, mucha matemática, mucha matemática. O sea, el problema de estos ejercicios son mucha matemática la que hay. Pero eso cómo se adquiere, practíqueme. O sea, coja un circuito, hágale todas las reducciones y tales, y usted ya le va cogiendo el tiro. Porque yo se lo puedo hacer, o sea, yo, como le digo, o sea, les digo a usted, yo le puedo hacer, yo le puedo reducir esa vaina hasta donde yo pueda, pero el problema es que yo soy el que lo estoy haciendo, pero esta es mi mano, pero esa no es su mano, ¿sí me entiende? Entonces, al final, pues, eso se adquiere de manera mecánica. Es como les digo, como ustedes con un computador y ustedes al principio pues les toca un dedito, un dedito, un dedito. Ya después, cuando usted ya le coge el tiro al computador, usted ya escribe con los 5 dedos y muy rápido. Aquí pasa lo mismo. Entonces, yo les recomiendo que practiquen mucho reducción, que es como lo que más jode aquí este parcial. Listo, listo. ¿Alguna otra pregunta? Javier, Dígame. la respuesta al impulso es la inversa de la función de transferencia, ¿cierto? Ujú, sí, estamos de acuerdo. Ajá. Vale, vale. Gracias. Sí, el segundo punto que está ahí, ese está fácil, ese literalmente creo que es el más fácil de todos los que están ahí porque está casi en serie el circuito, entonces no creo que se les complique mucho, ¿no? Pues yo creo que no, Sí, ¿no? pues eso es sumar esto en serie. Bueno, Mm, sumar en Y, serie eso y hacer un. y al final pues ya les dan los valores de la resistencia capacitor, entonces reemplazan y ya es valor uno, entonces es más sencillo todavía. Ese no creo que se les complique. Yo creo que el primero y el último son como los más complicados. El último, pues digamos que es por el análisis de omega B y el primero es por la matemática tan injusta que tiene, porque obviamente eso tiene mucha matemática. Es como lo que está ahí. Ya el segundo no tanto, eso es una ecuación literal sale y ya. Entonces,
Eh, ¿Tiene una pregunta o algún ejercicio que quieran hacer? ¿Alguna pregunta, muchachos? Una pregunta, esto, cuando me piden la fase de, ¿de qué? De un, bueno, de un numerate, ya de una función de transferencia. Esto, debe tomar la fórmula que tenemos ahí pues bueno, la tangente a la menos uno, que sí, de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿sí? Eh, la cosa es que para poder Sí, hacer sí, la segunda ya transferencia, creo que a dónde va. Sí, sí, cuestiones de pronto de fase, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un circuito, pues la fase ya no intente hacerla ¿por qué? Por algo que se llama cuadrática, algo así. Porque al final usted lo que va a tener en una función de transferencia de un circuito es A más BJ y aquí le va a quedar C más DJ. Así, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? sí, sí, Entonces, y ahí pues esto es HJ omega al final. Entonces, mm, digamos que para que usted pueda aplicar la fórmula que acabo de decir, tiene que aplicar el conjugado y después de aplicar el conjugado, ahí sí le toca, sí, sí. ahí sí puede, Sí, ¿no? es que Pero hay aplicar el una, conjugado es muy feo, ¿por qué? Porque mucha matemática. Digamos que se le agregó bastante matemática, pero hay algo que sí, nos ayuda a reducir eso y es que es una formulilla. la fase de del numerador, Ajá, entonces es menos la fase fase del del denominador. numerador menos fase del denominador. Y eso ya es la fase de h de j omega. Esto siempre se aplica para, bueno, respuesta en frecuencia de un circuito, porque esto se llama respuesta en O sea, en frecuencia. pocas palabras, es tangente a la menos uno de la parte real del denominador sobre la parte imaginaria, menos la Al tangente, revés, tangente a la menos. acuérdate que primero es la imaginaria sobre la real. Eso, imaginaria sobre la real, Ujú. menos eh, la tangente a la menos uno de la parte imaginaria del denominador sobre Sí, el numerador de la parte ajá, real, ¿sí? sí, Y sí, eso se puede da la aplicar fase eso. como tal, ¿no? Sí, esa ya Ah, es la ok. fase. Para que le quede más sencillo, tenga que hacer el conjugado. Ya. Me dicen por ahí que quieren que hagamos el otro. Si quieren o no. Un minuto. Digan sí o David, no. yo tengo una pregunta. Eh, ¿Tiene que ser de esto? Eh, eh, ¿Cómo? O sea, es de esto porque se va a cortar. Un minuto. No, no. Es que en un ejercicio que se hizo una vez en tutoría, como que tocaba hallar la, lo de estado cero. Entonces uno tenía que multiplicar el B sub i por, por lo que uno tenía en la función de transferencia. Mm, Sí, Y pues habían como una multiplicación de impulsos bueno, impulsos sí, más que todo impulsos, con la función de transferencia y usted ahí a veces como que como que evaluaba en un W, pero no entendí muy bien eso. ok, listo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, usted tiene HS y, por ejemplo, HS es 50, 350 sobre S cuadrado más 500 S más uno, algo así. Y luego le dicen por ahí de que la entrada, digamos, V I de T, que es en una fuente de voltaje,
para un circuito, este es la función de transferencia de un circuito inventado por mí, porque al final, pues, no es acá de alguna parte. Y B y dt es, por ejemplo, coseno de 500t. ¿Qué sucede? Eso está en Laplace. Bien, normal, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Esto, digamos que no está en el tiempo. Entonces, usted tiene varias opciones. O lo pasa a Laplace, o lo pasa al tiempo, o lo pasa a coeficientes. Porque esos son los únicos temas que se han visto y son muy importantes para ese tercer corte. Entonces, usted dice, me voy por Laplace, listo. Estoy en Laplace. El coseno de 500t, ¿qué región de convergencia tiene? Mm, ¿Los reales? O sea, el coseno de 500t, ¿qué región de convergencia tiene? O sea, mire las tablas y yo creo que se dará de cuenta de algo como implícito. Está explícitamente ahí en el coseno que estamos mostrando. ¿Sí? ¿No? F. ¿Mayor a cero? O sea, ¿por qué sería mayor a cero? Por lo que está en el tiempo. No necesariamente. No, porque yo puedo tener, aquí es donde va el dato. Yo puedo tener u de t o yo puedo tener menos v menos t y eso está en el tiempo, ¿cierto? O yo puedo tener Euler a la menos at y aquí también puedo tener menos Euler a la menos at y eso está en el tiempo. Entonces, pero es que ahí es donde va la diferencia. ¿Esta qué región de convergencia tiene? Mayor a cero. Los reales de S mayores a menos A, ¿cierto? Están las tablas, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Listo. Pero entonces, ¿por qué? Es que ahí es donde va la cosa. ¿Por qué estos son menores y por qué estos son mayores? Por el VT. Por el VT. Si yo le quito esto no se cumple. Ahora mire esto. ¿Qué región de convergencia tiene? No tiene. ¿Qué significa? Escuche la palabra convergencia. ¿Qué significa? No converge. ¿Y qué pasa en Laplace cuando algo no converge? Ahí está. ¿Sí pilla? O sea, usted no puede irse por Laplace ahí. ¿Por qué? Porque usted no puede pasar esa señal, estrictamente esa señal como se ve, no la puede pasar al tiempo, al Laplace. Entonces usted no puede irse por Laplace. Entonces le quedan dos opciones. Coeficientes. Fourier. Ahora Sería ahí miremos. por Fourier, ¿no? Sí, literalmente sí, pero por coeficientes, ¿por qué no? Usted puede hallar los coeficientes a esto. ¿Por qué? ¿Por qué puede hallarle los coeficientes a esa señal? ¿Por qué es periódica? Perfecto, ahí está. ¿A estas usted se las puede calcular? No. No, porque si usted grafica eso, o sea, si usted lo pasa al tiempo, son seguramente, o de pronto hasta se lo aseguro que eso no es periódico. Es posible que no sea periódico. Entonces, ¿por qué no vamos con coeficientes? Porque al final nos tocará hallar la respuesta al impulso y después de hallar la respuesta al impulso me toca mirar si esa señal es periódica. Me toma más tiempo porque me toca graficarla, me toca mirar si se puede y pues al final no es periódica. ¿Por qué? Porque el sistema es un circuito y el circuito siempre se considera un circuito, digamos, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, cuando hablamos de Laplace se considera como causal, entre comillas. Listo.
Entonces, digamos que no hay, o sea, es imposible poder yo llegar a poder demostrar de que eso sea periódico. Entonces, Con, bueno, impulsos sí, más que todo impulsos. Con la función de transferencia y usted ahí a veces como que evaluaba como que evaluaba en un W, pero no entendí muy bien eso. ok, listo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, usted tiene HS y, por ejemplo, HS es 50, 350 sobre S cuadrado más 500 S más uno, algo así. Y luego le dicen por ahí de que la entrada, digamos, V I D T, que es una fuente de voltaje para un circuito, este es la función de transferencia de un circuito inventado por mí, porque al final, pues, no es acá de alguna parte. Y V I D T es, por ejemplo, coseno de 500T. ¿Qué sucede? Eso está en Laplace. Bien, normal, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Esto, digamos que no está en el tiempo. Entonces, usted tiene varias opciones. O lo pasa a Laplace, o lo pasa al tiempo, o lo pasa a coeficientes. Porque esos son los únicos temas que se han visto y son muy importantes para ese tercer corte. Entonces, usted dice, me voy por Laplace, listo. Estoy en Laplace. El coseno de 500T, ¿qué región de convergencia tiene? Mm, ¿Los reales? O sea, el coseno de 500T, ¿qué región de convergencia tiene? O sea, mire las tablas y yo creo que se dará de cuenta de algo como implícito. Está explícitamente ahí en el coseno que estamos mostrando. ¿Sí? ¿No? F. ¿Mayor a cero? O sea, ¿por qué sería mayor a cero? Por lo que está en el tiempo. No necesariamente. No, porque yo puedo tener, aquí es donde va el dato. Yo puedo tener U de t o yo puedo tener menos V menos t y eso está en el tiempo, ¿cierto? O yo puedo tener Euler a la menos AT y aquí también puedo tener menos Euler a la menos AT. Y eso está en el tiempo. Entonces, pero es que ahí es donde va la diferencia. ¿Esta qué región de convergencia tiene? Mayor a cero. Los reales de S mayores a menos A, ¿cierto? Están las tablas, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, sí, y los otros menores a menos A. Listo. Pero entonces, ¿por qué? Es que ahí es donde va la cosa. ¿Por qué estos son menores y por qué estos son mayores? Por el VT. Por el VT. Si yo le quito esto no se cumple. Ahora mire esto. ¿Qué región de convergencia tiene? ¿No tienes? No tiene. ¿Qué significa? Escuche la palabra convergencia. ¿Qué significa? No converge. ¿Y qué pasa en Laplace cuando algo no converge? ¿Que no tiene transformada la clase? Ahí está. ¿Sí pilla? O sea, usted no puede irse por Laplace ahí. ¿Por qué? Porque usted no puede pasar esa señal, estrictamente esa señal como se ve, no la puede pasar al tiempo, al Laplace. Entonces usted no puede irse por Laplace. Entonces le quedan dos opciones. Coeficientes. Fourier. Ahora Sería ahí miremos. por Fourier, ¿no? Sí, literalmente sí. Pero por coeficientes, ¿por qué no? Usted puede hallar los coeficientes a esto. ¿Por qué? ¿Por qué puede hallarle los coeficientes a esa señal? ¿Por qué es periódica? Perfecto. Ahí está.
¿A estas usted se las puede calcular? No, No, porque si usted grafica eso, o sea, si usted lo pasa al tiempo, son seguramente, o de pronto hasta se lo aseguro que eso no es periódico. Es posible que no sea periódico. Entonces, ¿por qué no vamos con coeficientes? Porque al final nos tocaría hallar la respuesta al impulso y después de hallar la respuesta al impulso me toca mirar si esa señal es periódica. Me toma más tiempo porque me toca graficarla, me toca mirar si se puede y pues al final no es periódica. ¿Por qué? Porque el sistema es un circuito y el circuito siempre se considera un circuito, digamos, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, cuando hablamos de Laplace se considera como causal, entre comillas. Listo. Entonces, digamos que no hay, o sea, es imposible poder yo llegar a poder demostrar de que eso sea periódico. Entonces, nos queda una sola Fourier. Y ahí Fourier sí nos llega y nos dice, ah, listo, Fourier sí nos deja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues vamos a mirar por qué se puede. S cuadrado 500S más uno. ¿Alguien me puede dar, por favor, las raíces de esto? Este coseno de 500T ya tiene transformada de Fourier, por tanto, solo, ya lo puedo hacer. Pero aquí a este me toca mirar por qué sí puedo calcular la transformada de Fourier. Espero que sí me den los polos que tienen que quedar. Y si no, pues entonces cogemos el circuito de RC y le hallamos la función de transferencia rápida. ¿Cuánto dan los polos? ya, da, da reales. Pero positivos o negativos. O sea, dan reales, pero positivos o negativos. Uno es Negativo. negativo. Solamente uno negativo. El otro también. Los dos dan negativos. Sí, Perfecto. Listo. Ahí está. Entonces, ¿cuánto da negativo el primero? ¿Cuánto da? da menos 499,998. 500 menos 500. Menos 500. Listo. Por allá quedó en menos 500 a vaina, bien lejos. Pero bueno, menos 500. ¿Y el otro? El otro da menos 2 por 10 a la menos 3. Menos 2 por 10 a la menos cero. Bueno, cercano digamos que al cero, pero es negativo. ¿Sí? Lo que me interesa es que sea negativo. ¿Por qué? Porque todos los circuitos que son pasivos, todos, exactamente todos los circuitos que contienen resistencias, capacitores, bobinas con fuentes, todos me dan los polos negativos. O sea, usted un circuito pasivo le da un polo positivo, uy, miren, eso sí es extraño, demasiado. Entonces, siempre asegúrese de que los polos son negativos. Listo, ahora viene el plano complejo, por aquí ahí está el menos 500 y aquí está el menos 2 por 10 a la menos 3. Y graficamos la región de convergencia. Si esto es un circuito de manera real, digamos, todo se considera causal. ¿Por qué? Porque usted puede, de un circuito, usted lo prende. Es como la vida real. Usted llega y prende el interruptor de un bombillo. Cuando usted apenas lo prende, ese es el instante cero. O sea, usted prácticamente no puede, digamos que entre comillas, ¿no? Usted digamos que no mira, digamos que el pasado en el que está, sino a usted le interesa qué está pasando en el presente y
lo mismo en el circuito. En el circuito, porque ellos tienen comportamientos presentes y futuros. Entonces, eh, como es causal, todas las regiones de convergencia de un sistema causal van hacia la derecha. Y este va hacia la derecha. Y si este es el plano, ese es el eje imaginario y este es el real, pues según, digamos que lo del segundo corte, el segundo corte nos dice, si la región de convergencia total, que al final pues es toda la que está de verde hacia adelante, ¿cierto? La que está haciendo con las flechas, contiene el eje imaginario, yo puedo realizar S igual a J omega. ¿Qué es esto? Pasamos de Laplace a Fourier. Y esto yo creo que ustedes muchas veces lo hicieron en circuitos 1. ¿Sí o no? Muchas veces. Sí, Entonces, aquí es donde está la demostración de por qué usted lo podía hacer. ¿Sí pilla? Listo. Entonces usted puede pasar eso a transformada de Fourier. Y si usted puede pasar eso a transformada de Fourier, pues el coseno también puede, ahí ya puede trabajar, men. Entonces, listo. Pasamos toda transformada de Fourier. Borramos la demostración y empezamos a hacer la transformada de Fourier de lo que está allá arriba, que es S igual a J omega. Entonces, ¿esto cómo queda? H de J omega es igual a 250 sobre J omega cuadrado más 500 J omega. Y me faltó poner el menos, porque acuérdate que es J cuadrado, entonces queda menos 1, menos omega cuadrado, menos, más 500 J omega más 1. Esto da, ¿no? Y la transformada de Fourier del coseno es BI de J omega. Uy, va a ser pi delta de omega menos 500 más delta de omega más 500. Esto es por tablas, nada más. Eso no. Ahora, dése cuenta que h de j omega es igual a b0 de j omega sobre bi de j omega. ¿Qué significa? Que yo puedo, digamos que separar y entonces que b0 de j omega va a ser igual a todo esto que está arriba, que es 250 sobre menos omega cuadrado, 500 j omega más 1. Todo eso por bi de j omega. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? sí, Y luego de usted realizar eso, bi de j omega. Porque aquí queda B por BI de J omega. BI de J omega, ¿qué es esto? Entonces, por pi, por todos los impulsos que están acá, más delta de omega más 500. ¿Y qué pasa aquí? Listo, entonces lo va a hacer con uno solo, pero usted lo tiene que hacer con los dos, ¿listo? ¿Qué pasa cuando yo cojo esto? Porque al final, pues el pi multiplica los dos impulsos y pasa, ¿sí? Pero lo va a hacer con uno solo y ya con el otro usted es capaz de hacerlo. ¿Qué pasa? Usted simplemente tiene x de t por delta de t menos t0, que es prácticamente lo mismo. ¿Qué pasa? Pues cambia el dominio, pero es lo mismo. Es igual a x de t sub 0 por el impulso t menos t sub 0. Y vea la propiedad. Una función. Usted tiene una función. Tan Fourier, pues lo mismo. O sea, t y omega no son dos cosas diferentes por el sentido de que el mundo de Fourier es distinto al mundo del tiempo, pero no significa que usted pueda usar las propiedades en los dos mundos. Usted lo puede usar si usted quiere, usted puede hacer eso. Entonces, esa propiedad que está ahí, usted la puede usar en Fourier, en el tiempo también. Entonces, luego el impulso, el impulso. ¿Qué hice? Dice, haga esto.
¿Qué significa? Coja este 500 y evalúelo acá. O sea, ahora queda 250 sobre menos 500 al cuadrado más 500 por j por 500 más uno. Eso le va a dar un número complejo, o un número real, o un número imaginario. Eso ya depende de lo que dé. Y vea que le queda impulso por ese número. Y ahí ya lo va a pasar, luego lo pasa a senos o cosenos. ¿Ya me vio la jugada? Sí, 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 ya pillé. Y ya, y listo. Y lo demás pues es pasar senos y cosenos. Porque al final, como dicen, o sea, al final eso es cierto. Un coseno, cuando un coseno es de entrada a un circuito pasivo, siempre la respuesta a la salida va a ser una señal senoidal. ¿Qué significa una señal senoidal? Así me den senos y cosenos, apenas, así la entrada sea coseno y en la salida me den senos y cosenos, eso sigue siendo senoidal. Entonces, siempre va a dar senoidal si usted la entrada tiene algo senoidal. Ahora, bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Listo, dale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? No sé. La tutoría. Dime. ¿Hasta qué hora va la tutoría? Pues yo no sé. ¿Qué hora es? Las 6. ¿Las 6? Pues no sé, pregunten. Pues, ¿podemos hacer el segundo? ¿Quién vota porque hagamos el segundo? Bueno, una persona dijo que sí, que hagamos el segundo. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere hacer el segundo? A mí ¿Alguien me más dijeron dijo también que sí? que grabara, si hacíamos el segundo. O ¿Cómo? sea, ya haría. ¿Cómo? Qué pena, no lo escuché. Que a mí un compañero me dijo que grabara si hacíamos el segundo. Solo que pues ya se tuvo que salir. Pero usted tiene programa para grabar, ¿no? Pues yo le dije que tomaba pantallazos porque Uy, pero no, pues, muchacho, usted no son aviones, ¿no? O sea, me refiero a que si ustedes de pronto, yo hacía eso, ¿no? Hasta en las clases virtuales se puede hacer, ¿no? Ustedes pueden grabar a escondidas, literal. O sea, es bueno porque al final, pues, ustedes ven la clase y después ustedes dicen, ay, se me olvidó que dijo el profesor, entonces ustedes ven la grabación. No está mal. Yo no les prohíbo que graben si ustedes quieren. Ustedes, pues, la cuestión es que si quieren grabar, háganle. Lo que no me gustaría es ver el video en YouTube por ahí rondando y publicado por ustedes y que esté público. Está bien que lo tengan privado, pero que esté público. Eso es como raro. Pero bueno, no, no, pues no por ahí, pues yo nunca grabo, yo tomo los pantallazos y ya. Pues él sí me dijo que ah, bueno. grabara, pero no, No, igual pues usted está aquí, yo creo que si pone atención, le explica y ya, ¿no? sí, yo creo que con pantallazos ya. Ah, bueno. Pero sí, muchachos, yo nunca les he prohibido a ustedes que puedan grabar, ustedes graban si quieren o no. O sea, la cuestión es que ustedes, pues la verdad, como les digo, no quisiera ver un video por ahí rondando público que yo sea mío, no sea como que yo hablo ahí en el video y sea de señales. No me gustaría verlo porque es raro, es por si acaso, pero ténganlo para ustedes. Pese a los créditos. Digamos que derechos de autor, sí, porque al final, pues, eh, digamos que yo soy el que está hablando prácticamente todo el video, entre comillas, ¿no? Entonces, y además es raro porque, no sé, es raro, no sé, no me gustaría ver en un video ahí hablando, sinceramente. Qué pena pues subir las pantallas al grupo, me tengo que, pues sí, hágale bien, o sea, también pueden mandar pantallazos, o sea, ustedes pueden agarrar sus herramientas como ustedes quieran, pero por favor, no quiero ver un video en YouTube público rondando yo hablando ahí, me sentiría raro.
O sea, me reiría de mí mismo. Claro, claro, sí. No, no, por mi parte, no. Bueno, entonces sí o no, ¿Qué? el ejercicio. Yo pensé, sí, sí, sí. Sí, porque dijeron que sí. Bueno, entonces, resistencia uno C1. R1 C1. Y aquí viene resistencia R2 C2. Y aquí viene la salida. Primero HDS y no me acuerdo qué más. Y HDT. Yo creo que aquí todo el mundo ya sabría qué hacer, entonces lo realizamos de una. Entonces, ¿qué pasa? B0 de S, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Divisor de tensión. Creo que ya está claro para todo el mundo, ¿cierto? Dado que ustedes ya tienen esto aquí, ¿cierto? Y pues el circuito es completamente serie. Entonces, el divisor de tensión va a ser el serie de esto, ¿cierto? Y ya la suma de los demás. Entonces, toca sumar eso, por tanto sería R2 más 1/SC2, porque esa es la impedancia de la salida. Por, aquí pongo, así, aquí pongo por VIDS, porque es todo el voltaje suministrado a todas las resistencias en esa rama, sobre la suma de todas las resistencias. Entonces sería R1 más 1/SC1 más eh, R2 más 1/SC2. Yo lo que tengo pregunta con ese segundo punto porque es que me parece raro. Ahí ponen C, sí, ponen C igual a un faradio. Esta C se refiere a que las dos valen 1, porque eso no es C. O sea, si se dan cuenta y ustedes leen muy bien, solo me ponen C igual a un faradio, pero no ponen cuánto será para los por dos. eso no. Por eso. Entonces, ahí no sé. En parte esto no sé. Entonces, pues yo no sé si de pronto en ese parcial, de pronto se equivocaron y luego llegó los profesores por allá, no sé, al principio y empezaron a decir que, bueno, C1 vale tanto, C2 vale tanto, R1 vale tanto y R2 vale tanto y ya, muchachos. Y pues y no lo escribieron en esa fotografía del parcial. Entonces, la verdad, sinceramente, no lo sé. Oye, pero se equivocan en eso, pero si al último ponen somos arquitectos de nuestro propio destino, no mames. O sea, se equivocan, no corrigen sus errores en el parcial, pero sí ponen cosas graciosas. No sé, ¿qué hacemos? ¿Tomamos los dos como uno? Bueno, los cuatro, porque al final pues todo vale uno. ¿O qué hacemos? Pues yo creo que sí, creería que sí para que, pues porque va la función de transferencia para que no queden variables ahí. Bueno, entonces hagamos eso. Entonces, hagamos que todo valga uno, porque al final pues ni idea de si cuánto vale todos los demás. Entonces, esto vale uno, 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 esto vale uno. Entonces, esto al final, ¿qué nos queda? Nos queda uno más uno sobre S por la entrada sobre uno más uno sobre S más uno sobre S más uno. Según lo que creemos que nos dan. Y entonces, eh, bueno, abajo queda 2, ¿cierto?
Aquí al lado queda la suma, ¿cierto? Entonces esto es 2 sobre S, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, cierto? ¿Sí? Eso da 2 sobre S, ¿cierto? Y arriba nos queda 1 más 1 sobre S por B. Y ahora mire que podemos multiplicamos arriba por S y abajo por S. Entonces nos queda S más 1 aquí arriba, ¿no? S más 1. Y abajo nos queda, multiplicamos también por S y entonces nos queda 2S más 2, ¿cierto? 2S más 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿De acuerdo o no? Sí. Listo, entonces parece que está bien. Ya, esa es la función de transferencia para esos valores, ¿no? Y ahora nos piden la respuesta al impulso. Estaba pensando en hacer la separación para ver si se puede hacer rápido. Pues digamos que se puede hacer por ese lado, pero tocaría hacer una derivada y ya. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la función de transferencia, por tanto, aquí ya está la respuesta. Según yo está bien. Y un compañero que me dio el positivo también. Ahora, ustedes tienen S más 1 sobre 2 por S más 2. Pasamos a dividir B1 y hallamos la transformada inversa de S más 1 sobre 2S más 2 para poder hallar H de T. Esto se puede separar como S sobre, bueno, el un medio lo sacamos, porque al final pues un medio está multiplicando por todo eso, ¿cierto? Y aquí nos queda como S sobre S más 2 más 1 sobre S más 2. Habíamos dicho de que el sistema es causal, ¿cierto? Por tanto, cuando hagamos la transformada inversa, todo va a ser multiplicado por VT, porque es un circuito, ¿cierto? Y estamos hablando de aplicaciones en ese tercer corte. Entonces, aquí nos queda un Euler, ¿no? Un Euler a la menos tanto por VT, ¿cierto? Entonces, Euler a la menos 2T por VT. Listo. Ahora, ¿qué pasa con el otro? El otro también nos queda S sobre S más 2, pero yo puedo hacer esto. S por 1 sobre S más 2. A 1 sobre S más 2 le puedo sacar la transformada inversa en el tiempo. Queda Euler menos 2 U de T. Pero ¿qué pasa? Esta S queda afuera, pero en las tablas S por X de S, eso en el tiempo que es una derivada. ¿Qué significa? Que coja la función que está ahí y derívala una sola vez. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que Euler a la menos 2t u de t la derivamos. Entonces, hacemos derivada del primero. Entonces, derivada de Euler a la menos 2t, Euler a la menos 2t por la interna, ¿cierto? Entonces queda menos 2, por tanto queda por menos 2 por la otra función, que sería el escalón unitario. Porque el escalón unitario no se deriva porque estamos haciendo derivada de producto. Ahora, más el primero que no se deriva porque ya lo derivé, por el segundo sí tengo que derivarlo y la derivada de un escalón es un impulso, ¿cierto? Recordamos eso. Y esto es otra vez la propiedad que acabamos de ver de la transformada de la frecuencia, la misma, solo que ahora está en el tiempo. ¿Qué significa? Que tengo que evaluar en Euler el valor cero porque no tiene desplazamiento. Entonces eso queda 1, ¿sí? Aquí queda 1 y por tanto nos queda menos 2 Euler a la menos 2t más el impulso. Y todo esto multiplicado por un medio. Y esa ya sería la transformada inversa de la función de transferencia. Entonces esa sería la respuesta al impulso.
Sí, muchachos, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sí, sí saben por qué sale el impulso, ¿no? Digamos que no lo hicimos por ese lado porque no quisimos. Aquí ustedes qué aplican. Así, ahí aparte de eso, ¿qué aplican? Bueno, ustedes, ¿qué aplican? Cuando ustedes tienen como un polinomio arriba y un polinomio abajo, ¿qué aplican? ¿No se acuerda de eso? ¿Cómo se hace la transformada inversa de una cosa así? Vamos, muchachos, ¿están ahí? no, pues yo para la clase sí me falta por aprender bastante. Miércoles. Bueno, pues hay dos métodos, ¿no? Fracciones parciales y división polinómica, ¿no se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué aplican ustedes? ¿Fracciones parciales o división polinómica? O división sintética, no sé cómo la llaman ustedes. ¿Qué aplicarían, muchachos? Yo creo Bueno, que fracciones, pero división es más fácil, ¿no? Creo. lo que pasa es que, bueno, ahí te voy a explicar algo así rapidito. Es que usted no puede aplicar fracciones aquí parciales. ¿Por qué? Porque cuando el grado del numerador es mayor, el numerador, ¿no? Esto es numerador, que el grado del denominador, usted no puede aplicar fracciones parciales de una. Tiene que aplicar primero división polinómica o división sintética. Y luego, si el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, ahí se aplica fracciones parciales. Entonces, hay como un dato así rápido, porque al final, pues, se va a acabar esto. Aplica usted división polinómica, que así como para recordar es que usted escribe el S más uno y hace esto, ¿cierto? S más 2 y tales, si se acuerdan de eso. Y hacen que cociente más residuo sobre divisor. ¿Se acuerdan de eso? Y con eso aplican luego fracciones parciales y ya deberían llegar a esto. ¿Qué pasa? ¿Dónde sale el impulso? El impulso sale de la división polinómica. Y estos de acá van a salir seguramente en la fracción parcial. ¿Sí la ven? Y ahí estaría eso. Ese es el otro lado por dónde hacerlo. Digamos que es un poquitico, que sea un poquitico más largo, pero pues igual también lo pueden hacer por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Pues ahí ya le dejé el dato menos, o sea, como tipo, ya sabe qué es lo que tienen que revisar para poder hacer transformada inversa. No es tan difícil lo de división polinómica y fracciones parciales. Igual las fracciones parciales hay otra pequeña fórmula. Yo creo que si usted conoce algunas personas que ven señales y eso, pueden que ellos tengan esos datos. Y igual, pues, si algo hacemos una transformada inversa por fracciones parciales, pero no esta, porque es que esta es mucho más fácil, ¿sí? Mejor hacer una más complicada. Sí, eso se facilita. O Mm, con complejos también, también es sí, como lo, por, es como, por eso, o sea, es que esta está fácil. Por eso es que no la hago por ahí, porque mire cómo salió de fácil sin hacer fracciones parciales o división polinómica. Pero la fracción parcial se usa más cuando ya el fraccionario es más difícil. Pero bueno,
Ay, Dios. De pronto usted me puede dejar la formulita Es que o son varias, marica. Bueno, son como dos, tres, más o menos dos, tres, sí. Cuando son polos repetidos, cuando son polos reales, y ya los polos imaginarios se usa otras fórmulas que son dos. Son como tres fórmulas. Yo creo que alguien se las puede suministrar, men, porque yo creo que hay mucha gente que ya se acuerda mucho de esa vaina. Y si algo, pues igual el parcial creo que lo tienen la otra semana, ¿no? ¿Cuándo es el parcial? Debe ser la otra semana, ¿no? Creo Ustedes que salen ustedes salen el 18, ¿no? el 13 es el parcial. ¿El 3? 13. Ah, el 13, sí. Ah, bueno, pues no la otra semana, pero sí está cerca. Sí, porque el 18 se acaba todo, ¿no? El 18 ya paila. Sí, Por eso, entonces sí. Todavía quedan tiempo, 13. Ok. Voy a intentar la otra semana a ver, voy a intentar, ¿no? Voy a intentar de sacar varias tutorías la otra semana. Varias. Me refiero a que sean más que las que he hecho esta semana. Porque ya como se acerca parcial, pues yo creo que hay mucha gente que va a querer ir. vale, vale, sí sería bueno. Bueno, entonces, sí, son muchas formas, pues si quieres, luego se las puedo suministrar o alguien más se las puede suministrar. Yo sé que alguien sabe esas fórmulas. Posible que no. ¿Listo? Sí, yo igual trato de buscarlas y pues si algo le pido yo a usted. Bueno, vale, listo, ven. Bueno, dejamos hasta aquí, muchachos, porque ya son las 6:30. Nos vemos. Vale, gracias. hasta ¿Listo? luego, gracias.